Es entender qué es la radioactividad, porque de ahí sale mucha radioactividad y la gente tiene muchísimo miedo a ese nombre. Por miedo a cánceres, a mutaciones, problemas. Mucha gente ha visto también películas, series como Chernobyl, en las que hay la enfermedad de radiación que es gravísima, etc. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad, te voy a hacer un pequeño inciso. ¿Y tanto? Es mejor quitar la O. Es aceptado radioactividad. De hecho, en Sudamérica lo dicen así y en inglés es radioactivity, es con O, pero en español es más habitual sin la O. Radiactividad. Radiactividad. ¿De acuerdo? Las dos son aceptados, pero es más habitual radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Mira, como hemos dicho, los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones y electrones alrededor. Los núcleos de los átomos les pasa como a las personas. Nos gusta estar tranquilos, ¿no? A nadie le gusta estar nervioso y estar excitado, ¿no? Queremos estar tranquilos. Por lo tanto, un núcleo, su estado ideal es en el que está siempre igual. Se queda exactamente igual con el mismo número de partículas siempre y no emite nada, se queda estable, ¿no? De hecho, muchísimos elementos de la tabla periódica son estables, pero casi todos los elementos de la tabla periódica tienen algunas variantes, algunos isótopos que son inestables. Y claro, cuando un isótopo es inestable, ¿qué hace? Emite cosas. Puede emitir o partículas o puede emitir radiación electromagnética. Si son partículas, ¿qué puede emitir? Pues puede emitir protones, puede emitir electrones, puede emitir neutrones, es decir, esas partículas liberarse de ellas y se convierten en núcleos más ligeros hasta llegar a un momento en que se consigue un núcleo que es estable y de esa manera se queda ahí. Esa liberación la pueden hacer progresivamente, la hacen siempre progresivamente, pero unos tardan segundos en quedarse estables y otros tardan millones de años. Son isótopos que se desintegran muy lentamente. Y también pueden emitir radiación electromagnética. Y eso, traducido, pues rayos X y rayos gamma, que son parecidos a la luz visible, es radiación electromagnética, pero con una frecuencia mucho más alta, mucha mayor capacidad de penetración y al mismo tiempo tienen capacidad de alterar, por ejemplo, el ADN, ¿no? Por lo tanto, toda esa radiación podría alterar el ADN y producir mutaciones y, por lo tanto, cáncer, ¿no? Esa es la mala noticia. A priori suena todo bastante mal, ¿no? Porque sí, no tiene buena pinta, ¿no? No tiene buena pinta, pero sin embargo, todo es radiactivo. Nosotros mismos somos radiactivos. Estamos rodeados de sustancias que son radiactivas. Al final, Paracelso decía que lo que diferencia un veneno de un remedio es la dosis. En realidad, ¿de acuerdo? Es decir, todos sabemos que si le echamos una gotita de lejía a un gran depósito de agua, vamos a desinfectarla y no vamos a tener ningún tipo de bacterias y el agua incluso la podríamos beber con total tranquilidad. Si nos bebemos un vaso de lejía, pues vamos a tener graves problemas no lo probéis en casa. Gástricos, ¿no? No lo hagáis nunca. La lejía no se bebe. Pero fíjate que depende de la dosis, ¿no? Pues pasa lo mismo con la radiactividad. Nosotros, en nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos trazas de uranio y de torio, que son isótopos radiactivos, son trazas, nos da una dosis muy pequeña, pero lo que nos produce, lo que produce la mayor dosis que tenemos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, es un isótopo del carbono que se llama carbono 14 y que los que nos oyen y nos ven les sonará a que se utiliza para datar muestras orgánicas, porque precisamente al ser radiactivo se va desintegrando y tiene un periodo de desintegración, un tiempo en el que se va tardando en desintegrar, que sirve para medir la fecha en la que murió ese ser vivo, ¿no? Porque ya dejó de incorporar ese isótopo, ¿no? Pero también tenemos otro isótopo que produce incluso mayor dosis que el carbono 14, que es el potasio 40. Es un tipo de potasio, un isótopo del potasio que es radiactivo. Este emite, para desintegrarse, emite electrones. No son electrones muy potentes, no tienen muchísima energía, pero produce cierta dosis. Es decir, nosotros mismos somos radiactivos, todo lo que comemos es radiactivo, sin lugar a dudas, de forma natural, es decir, que no hay nada de intervención del ser humano, y de los animales, por supuesto, lo son. O sea, que en la naturaleza casi todo es radiactivo. Sí. ¿Hay elementos que no sean radiactivos? Hay elementos, sí, hay elementos que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos carbono 14, como te digo, pero tenemos carbono, en la mayoría del carbono que tenemos es carbono 12 y carbono 13, y esos no son radiactivos. Lo importante es la dosis. La dosis que nos proporciona nuestro propio cuerpo es minúscula, extremadamente baja. O sea, no hay ningún tipo de pruebas que alguien tenga cáncer por la propia dosis que se produce en su propio cuerpo. O por el contacto humano uno con el otro. Ni muchísimo menos. De hecho, todo eso está medido, por supuesto. Se puede medir la dosis que produce una persona. De hecho, tú tienes un poquito más de dosis cuando duermes acompañado que cuando duermes solo. Porque tienes la propia dosis que te das tú más la que te da la otra persona, ¿no? Ojo, cuidado, Ojo con eso, ¿no? Ojo que a lo mejor ya he pillado demasiado. Sí, o los tríos o cosas por el estilo.
Claro, hay que tener cuidado. Ahí se junta mucha cosa, ¿no? Muchas cosas. No, en realidad, en serio, todo lo que recibimos es radiactivo. De hecho, está medido. El ser humano recibe una dosis anual, más o menos. Las unidades que se utilizan son los sievert, ¿vale? Es una forma de medir el daño potencial que podrías tener por la radiación. Sí. Y en el ser humano recibe de media en el mundo en torno a 3 milisievert al año, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, 3 milisievert, para que se aumente la incidencia del cáncer o se pueda observar un aumento en la incidencia del cáncer, una persona debería recibir al menos 100 milisievert al año. Y de media nosotros recibimos 3. De forma natural 3. Hay personas que, depende de la zona que viven, si es muy granítica, y en esas zonas, las zonas que hay granito también hay mucho uranio, y entonces reciben 4 o 5 y no les pasa absolutamente nada. Estamos muy lejos de esos límites. Estamos contando aquí la vida tecnológica moderna, es decir, con teléfonos, con antenas, sumando todo esto, recibimos... todo. Sí. De hecho, la mitad aproximadamente se considera que es dosis natural y la otra mitad es dosis de medicina nuclear o sustancias que utilizamos habitualmente. Son dosis extremadamente bajas. Los trabajadores nucleares tenemos un límite anual de 20 milisievert por nuestro trabajo, además de esos 3, 20. Y para que te hagas una idea, en toda mi carrera profesional nunca he sobrepasado el 1 milisievert en mi trabajo. ¿Vale? O sea, mucho menos que el límite que tenéis. Sí, de hecho el límite legal es 20, pero en las centrales nucleares lo tenemos limitado a 10 por temas de, por tener un margen de seguridad todavía mayor, y yo no he pasado de 1 en toda mi carrera.